Estamos acá entonces en Calaveras, segundo bloque de este programa, y queríamos hacer de parte, digamos, nuestra de este equipo de trabajo que hacemos el programa, una especie de homenaje, teniendo en cuenta que este martes próximo 2 de abril se está cumpliendo un nuevo homenaje por lo que fue Malvinas, y trajimos un invitado al piso. Presentamos a Jorge Goin, te saludamos, que es vicecomodoro, veterano de Malvinas, miembro de la Asociación de Veteranos de la Guerra de Malvinas también. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes a todos. ¿Cómo anda, Jorge? ¿Bien? Bien, bien, bien. Y me gustó la palabra de homenaje, porque realmente es un homenaje más que nada a los 649 héroes que quedaron en Malvinas. Eso es lindo. Es la idea un poquito, ¿no? Sí, que se empieza a reconocer. Cuando uno empieza a hablar de héroes, yo digo siempre que el héroe es el que quedó allá. Nosotros tuvimos la suerte de volver y seguir sobreviviendo y seguir nuestras vidas. Ellos allá dejaron su vida. Así que me gustó la palabra homenaje. Y acá con ustedes para hablar de lo que ustedes gusten. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Qué pasaba en tu vida el 2 de abril del 82? O sea, ¿qué pasó en el momento en que se da a conocer esta noticia de que se iba a iniciar la guerra? Bueno, para mí no fue una novedad, dado que yo estaba en ese momento destinado en líneas aéreas del Estado. Y por ese motivo yo hacía vuelos regulares a Malvinas cada 15 días. Y yo estuve viviendo en Malvinas durante el año 80 y 81. Así que Malvinas para mí era un territorio conocido y me sentía muy cómodo. 15 días antes nos enteramos de la recuperación porque tuvimos que hacer algunos aprestos, porque indudablemente los ingleses no eran tontos y se habían dado cuenta de que algo estaba por pasar. A la noche cortaban la energía en el aeropuerto, cosa de que no se podía aterrizar nocturno porque los aviones no tenían ni radar ni LS. En el aeropuerto de Malvinas. En el aeropuerto de Puerto Argentino, que era el único que había. Y entonces tuvimos que mandar un grupo electrógeno escondido por si las dudas, si había que conectarlo. Se hizo tan en secreto que el grupo electrógeno nunca llegó. Porque lo descargaron de un avión en Comodoro Rivadavia pensando que podía ir en otro vuelo y eso nunca llegó. En sí, la recuperación era el día 1 de abril. Por problemas meteorológicos y de coordinación se hizo el 2 de abril. Y estábamos expectantes porque en ningún momento se había hablado de guerra. Y en su momento, ¿no? ¿Se creía que se podía ganar esa guerra? O sea, ¿ustedes cómo lo tomaban? No, es que vuelvo a repetirte, no había guerra. Claro, No había- ¿a ustedes qué le habían perdón. dicho? ¿Qué era para nosotros ustedes? teníamos la certeza que era la recuperación, de inmediato el diálogo con la intervención de las Naciones Unidas y que flameasen las tres banderas, Naciones Unidas, la inglesa y la argentina, y se iba al diálogo, a la negociación. Nunca, tanto es así que la Fuerza Aérea no se había desplegado. No se había desplegado porque no había conflicto todavía, era la recuperación y vamos a sentarnos a conversar. Cuando vos hablas de recuperación, ¿cómo sería eso? O sea, que la idea era ir, entrar en terreno, plantar la bandera y a partir de ahí empezar a hablar. Así ocurrió. Se recuperó, la idea era no ninguna baja inglesa, ninguna baja Kelper, o sea, no matar a nadie. Y así se hizo, solamente con la muerte de capitán Giachino, que fue cuando tomaron prisionero al gobernador. Y en el jardín del gobernador, por la espalda, le pegan un tiro desde la casa y muere. Pero no se derramó sangre Kelper, sangre inglesa no se derramó. Y cuando se concretó la recuperación, todos los infantes de marina que habían estado, se empezaron a volver. O sea, se dio la orden de retornar al territorio. Quedaban solamente 600 hombres. Cuando ya se había vuelto al territorio, es cuando empieza a partir la flota de Inglaterra y cuando se viene la guerra, medio como que se quería evitar. Se recurre a las Naciones Unidas para que concrete lo escrito en el Tratado Triar y no hay respuesta. Entonces ahí
a las apuradas, mal coordinado porque no estaba previsto una guerra, hubo que prepararse en pocos días para una guerra. Lo que se hizo fue meter de inmediato 10.000 hombres en la isla. ¿Ustedes se imaginan lo que es 10.000 hombres que hay que darle de comer, montar puestos sanitarios, montar la logística? No estábamos preparados para eso. Y el desencadenante fue el hundimiento del buque General Belgrano. Ahí sí, no quedó duda. Nos hundieron un buque y nos mataron 300 y pico de argentinos. Y ahí sí fue inevitable llegar al conflicto. Pero en principio no era guerra. Bueno, y los jóvenes que estaban en ese momento en la isla, en general eran muy chicos, o sea, tenían edades entre 18 y 20 años, ¿no? Sí, se dio una circunstancia muy especial. Una clase que se iba de baja y otra que estaba incorporándose. Soldados con 1 año de instrucción y soldados con pocos meses de instrucción, 2 meses de instrucción. Eso hablamos de la tropa. No se olviden, y por si mucha gente no lo sabe, en la recuperación no intervino ningún soldado. Eran todos comandos anfibios y era todo personal de cuadros. ¿Cuál sería la diferencia para la gente que no conoce bien el los adiestramiento? Un comando anfibio tiene como mínimo 6 años de adiestramiento, con una preparación física impecable, con un equipamiento impecable, son buzos tácticos, a un soldado que no tiene experiencia, y más en una zona como Malvinas. Varios grados bajo cero, nevisca, viento, una zona muy inhóspita, donde no hay tierra, es tosca, es turba, y entonces el comando anfibio se sabe mover en ese lugar, el soldado no tiene ni idea. Entonces, cuando se llevó gente, encontramos soldados, sobre todo soldados del interior, hablamos muchos correntinos, formoseños, mendocinos, que estaban un poco acostumbrados a las inclemencias del tiempo. Uno acostumbrado al calor, el otro de la Patagonia acostumbrado al frío. El soldado de Buenos Aires, acostumbrado al pucho y boliche, no tenía no tenía idea. Entonces se fueron conjugando un montón de cosas. Pero si uno quiere sacar una conclusión de esto, genios. El ingenio argentino, el soldado argentino. Hubo algunas pequeñas escenas de cobardía, de exceso de violencia, también violencia, porque la cobardía puede llevar a una violencia. En los últimos días de combate, donde ya se habían agotado las municiones realmente y no había más nada, los soldados correntinos, con su capa, hicieron como si fuese un poncho, sacaron sable y bayoneta y pelearon cuerpo a cuerpo con los comandos ingleses, cuerpo a cuerpo. Y los comandos ingleses en la actualidad se hacen socios de las asociaciones de veteranos de guerra argentinos porque nos siguen admirando, y sobre todo al soldado argentino. Yo tengo muchos amigos que son soldados, que han estado allá, y dice, fuimos chicos y volvimos hombres, los que volvieron. Los que no volvieron son héroes. Seguimos aquí entonces charlando con Jorge Going, vicecomodoro, veterano de Malvinas. Queríamos seguir un poquito, ¿no?, metiéndonos en este tema. Preguntarte, a ver, vos hablabas de esta diferencia entre, bueno, la preparación, el adiestramiento entre un soldado y el otro. Había igual esa especie, digamos, de complicidad entre uno y otro, esa ayuda así, bueno, como explicabas que, por ejemplo, los soldados correntinos con su capa salieron, digamos, a pelear cuerpo a cuerpo. ¿Había esa especie, digamos, de complicidad entre los mismos? Camaradería sería. Sí. Claro. Se ayudaron mucho. Cuando uno está en un pozo de zorro, una trinchera, Sí. calculen hecho con una pala o con sable bayoneta en el medio de la turba, escarchados, soldados que se apretaban unos contra otros para darse calor.
soldados que han caminado kilómetros con otro herido para llevarlo, y si han sobrevivido mucho fue por la gran camaradería, la gran colaboración que había entre los soldados. De acá del continente fue mucha comida, que nunca llegó a la isla, porque los ingleses, ¿qué hicieron? Nos cortaron la línea de abastecimiento. Entonces todo lo que llegaba por ahí quedaba en las terminales de carga de Comodoro Rivadavia a Río Gallegos y no llegaba a la isla. Y si llegaba a Puerto Argentino y había que transitar 200 kilómetros a través de las líneas inglesas. Y entonces era difícil hacer llegar las cosas. Entonces si llegaba una barra de chocolate, si era necesario se compartía entre 5. Y el cigarrillo se fumaba entre 5. Y así era todo. Y así se fue llevando adelante, y los ingleses que pensaban que ellos venían acá y recuperaban las Malvinas en 2 días, o en pocas horas, porque han escrito un libro que se llama No Picnic, porque ellos venían de picnic, y cuando se encontraron con esto, hasta ellos querían rendirse. La rendición argentina fue unas pocas horas antes que la rendición inglesa. Eso nos enteramos, por supuesto, un par de años después, ¿no? ¿Cómo es eso? Si me podés dar más detalles. Claro, porque la verdad... cuando ya las tropas inglesas habían llegado a tomar prácticamente el resto de la isla y llegaban a Puerto Argentino, que era el último bastión por batir, el combate que ustedes habrán oído hablar de Two Sisters, el combate en Puerto Argentino, que son las 2 hermanas, el combate en el cerro... Si ustedes lo ven en el terreno, son 3 cuadras. Esas 3 cuadras a los ingleses les llevó una semana de combate. Y de combate cuerpo a cuerpo. Porque no podían doblegar a las tropas argentinas. Hasta que a los argentinos se les agotó la munición. Y si uno dice, eso les costó mucho. Cuando se rinden los argentinos, son tomados prisioneros, hay una serie de cosas. Después vienen las broncas. Después vienen los pases de factura. Pero ¿qué es lo que pasa? Después los comandos ingleses empiezan a escribir sus anécdotas. Y los comandos ingleses dicen, es que nosotros no dábamos más. Y nosotros ya 24 horas de combate más no lo soportábamos. Íbamos a capitular nosotros. Quiere decir que fue cuestión de horas. Pero como nadie puede predecir el futuro, ahí terminó la guerra. Y había una gran diferencia en cuanto al armamento y a todas las herramientas que podían tener ustedes. Sí. Indudablemente, yo estaba en Puerto Argentino, aunque mi misión había sido volar, en ese momento yo estaba en Puerto Argentino. La noche del 13 al 14 fue inolvidable, iba a ser inolvidable. Era bombardeo desde las fragatas, con bengalas, cada tantos minutos una bengala que ponía Puerto Argentino como si fuese de día. Y después de eso peinaban todo el terreno, lo peinaban con cañonazos. Era toda la noche fuegos artificiales, hasta que vino el silencio. Y en un momento dado yo vi que a mi lado pasaban ingleses que me decían, "Good morning, sir". Claro, veían que uno tenía grado, saludaban y pasaban. Claro, y uno empezó a ver, cuando empezó a amanecer, el campo de combate lleno de cadáveres, tanto ingleses como argentinos. Y ahí es donde uno dijo, acá se terminó. Grave, duro, duro. Cuando uno ve camaradas, yo tenía 42 años, y uno ve soldados de 20 años o camaradas de uno destrozados, heridos, amputados, es grave. ¿Se hizo algún amigo o quedó algún grupo de gente que se sigan viendo con asiduidad? Muchísimos. Primero la asociación que ustedes hicieron contacto, Beguema, es una asociación de veteranos de Guerra Malvinas. Ahí hay desde almirantes, generales hasta soldados, no hay distinción de grado. Y compartimos distintas actividades, y la reunión de la comisión normalmente la hacemos en el centro correntino, donde hay un coronel que es correntino, nos juntamos ahí con soldados
y termina la reunión y es el choripán y el vaso de vino y seguimos brindando por Malvinas. Y yo me sigo viendo con mis camaradas de la Fuerza Aérea. Nada más que ya somos todos gente grande. Somos todos gente grande. Y uno dice, bueno, lo que sí les quiero hacer llegar es algo que yo sentí, porque muy poca gente lo dice. El 23 de mayo yo tuve que venir a Buenos Aires a traer un prisionero inglés, con el cual pude conversar. Era un piloto de inglés que se había eyectado en su primer misión. No sabía en qué lugar del mundo estaba peleando y por qué estaba peleando. 23 años. Lo trajimos a Buenos Aires. Él pedía que le avisen a la novia y a los padres de que estaba vivo. Nada más. Así se hizo y después se lo mandó a Inglaterra. Yo desde Aeroparque a Recoleta, donde yo vivía y que vivo ahí todavía, me llevó alguien que pasó con un auto por Aeroparque, me llevó a mi casa. Y yo veía cuando venía por Libertador, era un día sábado, yo veía los boliches, la confitería, la noche. Y yo dije, pero ¿no se dan cuenta que acá a 2000 kilómetros hay una guerra? No, y ahí empecé a hablar con algunos amigos y lo que ellos estaban pensando era el Mundial del Fútbol y otra cosa, nada más. No existía la guerra, no, la guerra era en otro lado, no era en la Argentina no estaba en guerra, sí estábamos en guerra. Y los que estaban muriendo eran argentinos. Recordemos que en ese momento estaba el Mundial en España, en 82. Claro, entonces todo el mundo... Es verdad que estamos ganando porque acá había un doble mensaje con la revista, claro. Estamos ganando, el Principito. No, la cosa era grave. Pero si en Curitiba a 3.000 kilómetros de distancia. Y acá en Buenos Aires, no pasaba nada. Eso es chocante. Así que esas son las experiencias. Y después cada fuerza se jugó por su lado. Nosotros, Fuerza Aérea, que no estábamos preparados para guerra aeronaval, porque nosotros tuvimos que salir del ejido de nuestra competencia, que es el territorio, para ir a una isla a combatir. Y cruzar un charco de 600 kilómetros para bombardear, tener autonomía de 1 minuto sobre la isla y volver si no uno no le quedaba combustible, y si tenía que entrar en combate aéreo, y saber que o aparecía el avión reabastecedor o nos caíamos al mar. Eso era grave. Bien, Jorge, te queremos agradecer una vez más la visita. Les recuerdo, digamos, para cerrar un poco ya el bloque, estuvimos charlando en el piso con Jorge Going, vicecomodoro, veterano de Malvinas. Te agradecemos mucho. Yo les agradezco a ustedes, porque son chicos muy jóvenes, con mucho ímpetu, y es lindo que la juventud se interese por lo que pasó hace 31 años atrás. Es historia. Igual ahora vamos a un temita y después seguimos charlando un ratito más. Tu amor abrió una herida porque todo lo que te hace bien siempre te hace mal. Tu amor cambió mi vida como un rayo para siempre, para lo que fue y será. Lo que fue y será. La bola sobre el piano a la mañana, aquella que dejamos de cantar. Llegó la muerte un día y arrasó con todo un vendaval. Y fue un fuerte vendaval. Algo de vos llega hasta mí. Cae la lluvia sobre París, pero me escapé hacia otra ciudad. Y no sirvió de nada porque todo el tiempo estabas dando vueltas y más vueltas que pegué en la vida para tratar de reaccionar. Un tango al mango revoleando la cabeza como un loco de aquí para allá. De aquí para allá. Después vinieron días de misterio y frío casi como todos los demás. Lo bueno que tenemos dentro es un brillante, es una luz que no dejaré escapar jamás. Algo de vos llega hasta mí. Cuando era pibe tuve un jardín, pero me escapé
ciudad y no sirvió de nada porque todo el tiempo estabas en un mismo lugar y bajo una misma piel y en la misma ceremonia. Yo te pido un favor, que no me dejes caer en las tumbas de la gloria. Gloria, algo de vos llega hasta mí. Cuando era pibe tuve un jardín, pero me escapé hacia otra ciudad y no sirvió de nada porque todo el tiempo estaba yo en un mismo lugar y bajo una misma piel y en la misma ceremonia. Yo te pido un favor, que no me dejes caer en las tumbas de la gloria. Gloria, Desde Buenos Aires hacia todo el país y el mundo. Radio Sónica. www.radiosonica.com.ar. Radio Sónica. Los sentidos en la web. No te asustes, estás escuchando Calaveras y Diablitos. Ahí pasaba Fito Páez con su grandioso tema, para mí, ¿no? Opinión súper subjetiva, Tumbas de la Gloria. Seguimos acá entonces con Jorge Going en el piso. Jorge, la vuelta, ¿cómo fue? ¿Cómo la vivieron? ¿Cómo la sintieron? Mal. Primero la angustia de haber... Yo estaba en Puerto Argentino y en el hospital yo tenía una pequeña esquirla en el cuello, nada que me impidiese moverme ni nada por el estilo. Y empezaron a evacuar los heridos al buque Hospital Irízar. El resto quedaba prisionero. Y uno veía ese retorno de gente amputada, quemada, con gangrena, que muchos no llegaron al territorio, murieron en el camino. Y uno decía, ¿valió la pena? Después los pases de factura, ¿por qué no hicimos las cosas así? ¿Por qué no hicimos? Pero fue duro. Cuando yo llegué a Buenos Aires, estábamos desorientados. Hay algo que es el síndrome postraumático de una guerra. Ustedes habrán oído hablar cuando alguien le dice, sos un loco de la guerra. Sí, el loco de la guerra. Uno se pone agresivo, se pone... te tienta un poco el pulso de saber
Estamos con problemitas en el micrófono. No, mientras no Ahí sean está. bombas no hay problema. El tema es así. A mí me mandan, como a todos, a psiquiatría. Sí. A psiquiatría de Fuerza Aérea, del Hospital Aeronáutico. Donde me atiende un psiquiatra, el jefe de psiquiatría, me dice, vos venís de la guerra. Bueno, tomate 6 Lexotanil por día, acá te los doy, 15 días de vacaciones y después anda a trabajar. Cosa de que ni los tomé y al día siguiente me fui a trabajar. Porque pensé de que eso era mi mejor escape, volver a mi actividad. Porque si uno se sentaba o se quedaba metido en una cama o se quedaba y se iba a deprimir más. Claro. Pero lo que te dijo ese muchacho es una locura, es una falta de respeto, una falta de Claro, todo. no se sabía tratar, porque no teníamos experiencia de tratar veteranos de guerra. No habían antecedentes en esa época. Claro, y muchos trataron de ocultarlos. No había que transmitir ni mostrar que habíamos perdido una guerra. Y un poco, el mismo pueblo argentino que había salido a cantar victoria en la Plaza de Mayo el día que se recuperaron las Malvinas, fue la gente que nos dio la espalda. Éramos los que habíamos perdido la guerra, sin pensar la cantidad de muertos que había y que habían dado la vida por la Argentina. A través de los años eso se fue curando, son heridas que nunca se curan del todo. Pero la esposa que perdió el marido se acostumbra. La madre que pierde un hijo es difícil que se acostumbre. ¿No es cierto? Porque como todos dicen, la mujer que pierde el marido es viuda. La mujer que pierde un hijo, ¿qué es? Claro. Entonces uno dice, todavía se siente mucho. Han pasado solamente 31 años. A partir de hace un par de años, primero se nos entregó una condecoración. A mí particularmente me la entregó porque me entregaron el Congreso, y a mí particularmente me la dio en aquel momento, creo que era un diputado o senador, Álvaro Alzogaray. Y la excusa que habían demorado varios años era que el Congreso no tenía fondos para hacer una medalla y un diploma. Recién en el año 2005, a través del presidente Kirchner, se dicta una ley donde hay un resarcimiento económico, que son 3 pensiones mínimas, 3 jubilaciones mínimas, que es la pensión honorífica al excombatiente, o sea, el que le vio la cara al enemigo, el que combatió. El que se quedó en Comodoro Rivadavia o en Río Gallegos y dormía en una cama con calefacción, a ese no. Y entonces ahí viene la tirantez, el que no está reconocido y el que está reconocido. Mi opinión es, todos hemos estado en la guerra. Algunos nos hemos muerto de frío, se nos han congelado los pies, no sentíamos las manos porque el frío que teníamos, y le veíamos la cara al enemigo. El otro estaba a 600, 700 kilómetros y no sabía lo que era tirar un tiro ni tirar una bomba. Lo que muchos decían es que, bueno, tenían la presión psicológica de que no sabían si iban a ir o no. Eso es lo que plantean, yo no digo que... Claro, claro. Son las leyes porque no había experiencia acá en Argentina. Los americanos, para el que fue en la guerra de Vietnam, veteranos son todos. El que estuvo en Estados Unidos cargando los camiones, los aviones, es veterano. Y esto es excombatiente. Por eso es la diferencia entre veterano de guerra y excombatientes. El excombatiente es el que cobra la pensión, porque combatió. El veterano que estuvo detrás de las líneas, no. Es difícil de asimilar cuando hay un problema económico de por medio. Pero esto hace 7 años recién. Mientras tanto, se han ido puliendo cosas. En este momento, el excombatiente y el veterano tienen una atención de primera, a través de PAMI, a través de muchos beneficios, pero que llevó muchos años asimilar ese tema. ¿Y a la sociedad cómo la ves? A la sociedad en lo que sería un vecino, el tipo que no te conoce, el tipo que no es político. Bien, sentí que, claro. Bien. Sobre todo la gente joven.
La vez pasada una nena yo le digo que es como mi nieta, me dice, ¿puedo decir en el colegio que estuviste en las invasiones inglesas? Porque todavía los chicos no tienen claro. Entonces, pero cuando uno va, recién cuando yo venía acá para el piso, subo el colectivo 60, y le doy para pagar con la tarjeta el SUBE y la credencial de veterano de guerra. Sí. Y me dice, pase, no le cobro. Y ahí te das cuenta donde te están agradeciendo. Y hay otros que no tienen ni idea ni les interesa. Pero cuando yo me junto con juventud como ustedes, como he hecho con otros estudiantes y demás, y te dan las gracias. Y eso que ustedes no habían nacido en aquella época, pero te dan las gracias. Es un poco el reconocimiento. Es donde uno se siente, y yo siempre digo, no somos héroes. Los héroes son los 649 que quedaron allá. Nosotros volvimos, cumplimos nuestro deber. Y así es, pero si uno va al interior del país, yo recorro bastante el país, turismo, en el interior se reconoce mucho más que acá. En el interior, a mí me ha ocurrido ir al Palmar de Colón. Entrar al Palmar y me dice, usted los jubilados no pagan. Me dice, ¿tiene alguna credencial de jubilado? Le digo, no tengo ninguna credencial encima. Yo tenía puesta mi campera de vuelo con la condecoración de Malvinas. Me dice, ¿usted es veterano? Sí, soy veterano. Señor, para nosotros es un honor. Usted pase, usted no paga. Y le pedimos que nos firme el libro de honor. Y esa es una guía de turismo de 20 años. Entonces ahí uno se siente importante. Eso es lo que uno siente. Y no puedo andar por la calle diciendo soy veterano de guerra. No, más vale. Pero uno tiene que decir, hice lo que a mí, para eso me habían preparado. Yo tenía casi 30 años de Fuerza Aérea y me habían preparado para eso. Y más honores para el soldado, que lo agarraron de un ala y lo llevaron allá. Pero después todo bien, la sociedad bien. Bueno, una vez más agradecerte, creo que fue bastante productivo esta charla. También escucharlo, uno lo lee en los libros, lo podés escuchar en la tele, en algún documental, pero cuando te lo cuenta alguien que estuvo ahí adentro te genera algo totalmente diferente. Así que bueno, agradecer que calculo que lo que nos generó a nosotros es lo que les va a estar generando a la gente ahora que te estuvieron escuchando. Vuelvo a repetir lo que les dije. Yo a través de he dado charlas con estudiantes de periodismo y demás, y ahora los tengo como amigos en el Facebook, porque son chicos jóvenes que están muy entusiasmados. Así que por ahí lo voy a tener también a ustedes. Nos agregamos al Facebook. Ahora nos pasamos el Facebook. Bueno, despedimos entonces acá a Jorge Goin, vicecomodoro, veterano de Malvinas.